Hoy en el enganche, ¿puede el Aston Villa campeonar en la Premier? ¿Qué tal, enganchados? Muy buenas. Hoy nos vamos al mundo Premier. Qué mejor que tocar ahora el fútbol inglés en épocas navideñas, que yo creo que si algo nos caracteriza a los futboleros es por estar pendientes del fútbol británico durante estas fechas, porque claro, aquí en España para el fútbol, pero en Inglaterra casi nunca para. Así que para ello nos vamos a centrar en un equipo que la verdad que está siendo la referencia en Inglaterra, sobre todo durante los últimos meses, que es ese Aston Villa de Unai Emery que amenaza al Big Six y yo creo que con el paso del tiempo lo acabará derrocando. Para ello tenemos un invitado muy especial aquí en el Enganche, experto en el fútbol inglés, pero antes de irme con él le presento al otro miembro del Enganche. ¿Cómo es Dan? ¿Qué tal, Dan? Muy buenas, Iker. ¿Qué tal? Pues mira, con ganas de hacer un vídeo de la Premier, como tú dices, muy navideña, ¿no? La Premier, hay gente que se pone películas de Navidad y de elfos, pues nosotros nos ponemos la Premier mientras hace frío fuera y nosotros con la mantita y un café viendo el Boxing Day. Claro, el vídeo de hoy es especial porque, Iker, hace un mes exacto, un mes, yo estaba cogiendo un vuelo a Es verdad. Manchester y acabé en Birmingham, que es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora vas a explicar un poco el vídeo, así que bueno, con ganas un poco de charlar de este tema. Sí, sí, es verdad. Hace poco estabas tú en Inglaterra y estuviste en la ciudad donde Sí, juega el equipo del que vamos a hablar hoy. Y sí. no me enrollo mucho más. Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues un placer pasarme otra vez por el enganche, encima para hablar de un equipo que está tan de moda como es el equipo de Birmingham, el equipo de Unai Emery, hablar del Aston Villa. Y nada, eso en un periodo muy navideño en el que los que nos gusta esto y encima nos dedicamos a esto, podemos desconectar algún que otro rato, pero igualmente no dejamos de ver fútbol y nos ponemos un partido detrás de otro. Por lo menos mi caso seguro y yo sé que el vuestro también. Claro, se me olvidaba comentarlo. Compañero de la cadena Ser y del diario As ya se pasó por el enganche en un vídeo que hicimos del Manchester United al principio de esta regeneración del canal, que aprovecho para dejarlo por aquí arriba. Claro, Pablo, tú ahora mismo resides en Inglaterra, creo que ahora mismo estás en España unos días de vuelta, pero tú evidentemente sigues la Premier día a día. ¿Cómo estás viendo a esta Aston Villa de Unai Emery? Que es cierto que quizás tuvo un inicio de temporada algo más complicado, pero ahora mismo están como un tiro. Desde luego, aunque yo esté residiendo en Londres y ubicado en Londres, lo que está haciendo el Aston Villa en Birmingham llega igual, porque además cada vez que va o baja el equipo de Unai Emery a la capital inglesa no se le dan nada mal los enfrentamientos contra los equipos ingleses. Y lo cierto es que está siendo, junto con quizá el Sunderland, también tenemos otras pues sorpresas o equipos que están ofreciendo un buen rendimiento, pero lo que ha hecho el equipo de Unai Emery, sobre todo en estas segunda mitad de la primera mitad de temporada, que se me entienda, de las 18 jornadas que van transcurridas, lo que ha hecho en la segunda mitad de estas 18 jornadas está siendo brutal porque está siendo nada menos, nada más y nada menos que la alternativa a Arsenal y Manchester City en la lucha por el título liguero. Y ya es mucho decir, un equipo que viene, lo comentaremos ahora, de unos graves problemas económicos en verano, que apenas pudo fichar, que empezó muy mal la temporada, porque su primera victoria no llega hasta la jornada 6 y aún así está en tercera posición con tan solo 3 puntos menos que el Arsenal y ofreciendo una versión muy combativa, intensa, dinámica, muy equipo de Unai Emery con unos efectivos, digamos, limitados, por lo que hemos dicho, por lo que no ha podido fichar mucho, porque ha tenido que retener a varios de sus jugadores y aún así estamos viendo ahí a la Aston Villa todavía dar mucha, mucha guerra. Tema importante del vídeo. Unai Emery, algo has hablado. Afortunadamente, podemos disfrutar de muchos entrenadores españoles alrededor de todo el mundo y además entrenadores que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y entrenadores quizá de la nueva generación. Pero claro, Unai Emery ya es un entrenador con recorrido, es un entrenador que ha estado en muchos clubes y un entrenador que se puede decir de la vieja escuela, ¿no? Por así decirlo, Sí, en comparación con, puede ser, digamos que está como Iraola. en una línea intermedia. En una línea intermedia, Podemos, efectivamente. No es ni Mendilibar ni Iraola, ¿no? Es exactamente. un tema intermedio. Entonces, claro, quería preguntarte.
¿Cómo se valora a Emery en Inglaterra? Porque en España hay un poco de división de opiniones respecto a toda su trayectoria. ¿Cómo se le valora en Inglaterra después también de su paso por el Arsenal, que no fue muy allá? Pediría que incluso, ahora que mencionas justamente para terminar eso del Arsenal, cada vez veo por redes sociales y aficionados y la sensación en el Arsenal de que no se le dio suficiente tiempo a Ujú. Unai Emery en el conjunto Gunner. Rescataba estos días después de remontar contra el Chelsea, de conseguir la 11ª victoria consecutiva, récord histórico del club, empatado con otros dos resultados, el último de 1914, es decir, el Aston Villa no ganaba 11 partidos consecutivos desde 1914, más de 100 años. Me salía creo que era un tuit en redes sociales que decía que hace. Ahora mismo no caigo la fecha, pero hace X años con el Arsenal, el conjunto Gunner también consiguió 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones y quien estaba en el banquillo era Unai Emery. O sea, era un técnico que en un Arsenal de reconstrucción, en una fase muy complicada, en unos lodos en los que todavía está metido el Manchester United, en el que veremos a ver cómo está saliendo ahora también Liverpool con todo lo que ha pasado con Arne Slot, en el que veremos a ver qué pasa con el Manchester City después de Pep Guardiola. Entró Unai Emery tras la marcha de Arsene Wenger y parece como que había mucha necesidad de igualar lo que había hecho Wenger muy rápido y se quedó sin tiempo el de Hondarribia. Y está demostrando en el Aston Villa, en Birmingham, en Villa Park, que con tiempo pues puede hacer cosas increíbles, porque llevó a un equipo que estaba luchando por no descender, primero a la Conference, después a la Champions y ahora a luchar por la Premier. Queda mucho, queda media temporada todavía, pero el hecho de que estén ahí ya dice mucho. Y la figura de Unai Emery en Inglaterra es muy, muy, muy valorada. O sea, ya en Birmingham y más concretamente en Villa Park es una leyenda. No ha conseguido nada todavía. Al final, esto parece muchas veces que se cuantifica solo por títulos, pero lo que está consiguiendo que sienta la afición del Aston Villa para una generación que venía de pasar tiempos muy complicados, siendo el Aston Villa durante una etapa muy importante o excesivamente larga un equipo ascensor que luchaba constantemente por subir y bajar, cuando Jack Grealish parecía ser el único héroe que llevaba al Aston Villa siempre a la Premier y que intentaba que no cayesen otra vez al infierno de la Championship, pues ahí Unai Emery ha borrado todo eso de un plumazo y ahora su equipo, el objetivo es constantemente luchar por entrar en la máxima competición continental, que es algo que el Aston Villa por historia ya conocía, ya sabía, pero que Emery lo está llevando al siguiente nivel con una serie de jugadores que está explotando a su máximo potencial, como decíamos también al principio, con recursos también limitados, y por eso la figura de Unai Emery en Inglaterra está muy, muy bien valorada y se habla de él como un maestro, como un genio, pues como lo que te digo, una leyenda y ya sin haber conseguido un título todavía con el Aston Villa, uno de los mejores entrenadores en la historia del club. Sí, eso es cierto, ¿eh? Estoy muy de acuerdo contigo, lo de que quizás en el Arsenal tuvieron muy poca paciencia con él, porque quieras o no, al final, la primera temporada como Gunner les metió en una final europea. O sea que, y el Sí. Arsenal lleva sin tocar una final europea, yo creo que desde la final de Champions que perdió frente al Barça. O sea que quieras o no, Que su era la trabajo primera y la tampoco. última. Claro, claro. Su trabajo en el Emirates tampoco fue del todo malo y quizás ahí les faltó un poco de paciencia. Y yo creo que aquí en España a Unai Emery tampoco se le valora tanto, ¿eh? Porque si te pones a analizar un poco su trayectoria y sobre todo con los equipos que ha estado aquí en España, te pones a pensarlo y muy pocos entrenadores han podido lograr, por ejemplo, 3 Europa League con el Sevilla, con el Villarreal Bueno, también alzó el primer título en la historia del conjunto llevó al groguet. Villarreal a ganar la Europa League y a Claro, meterlo en claro. semis de Champions. Sí, Sí, eso ¿no? es, sí, 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 Fueron contra semifinales semis de o Liverpool. Champions, sí. cuartos. O Sí, sí, sí. Luego sea, también una locura. en Valencia le pitaban y quedaba todos los años tercero. Y mirad ahora cómo está el Valencia. O sea que al final yo creo que es una figura aquí a nivel nacional muy, muy infravalorada y quizás a otros entrenadores con bastante más cartel por X motivos se les ha valorado más que una Emery cuando en mi opinión han conseguido bastante menos. O sea que esto que comentas de Emery en Inglaterra es interesante. Claro, yo quería dar paso también un poco a lo que has comentado antes de que el verano fue complicado en Villa Park. También se produjo la salida de Monchi y sabíamos todos la relación que tenían Emery y Monchi, sobre todo de su etapa en el Sevilla, que fue muy, muy exitosa. Claro, allí en Inglaterra, ¿cómo se ha vivido un poco todo este verano y la salida del director deportivo andaluz?
Fue complicado incluso con la salida de Monchi de la dirección deportiva. Hubo incluso pensamientos, no te digo ningún tipo de información al respecto, ¿eh? Simple la sensación de, oye, a ver si Emery, con esta situación tan complicada que está atravesando el club, va a salir también por la puerta de atrás o va a querer quitarse en medio. Rápidamente él, cuando le preguntaron alguna que otra vez en rueda de prensa, dijo que estaba completamente centrado en el proyecto, que estaba eh, convencido de del trabajo que estaba haciendo en el club y no dio pie a ningún tipo de especulación o rumor sobre su salida. Pero es que la situación de Aston Villa era muy complicada. Cuando empieza el verano, el mercado estival del pasado verano, el Aston Villa era el equipo con peor margen de maniobra en el fair play financiero de la Premier League. Por explicarlo brevemente, hasta ahora que hay unas nuevas normativas económicas, los clubes ingleses tenían en periodos de 3 años un límite de 105 billones de euros a quedarse en negativo, por así decirlo. O sea, podías pasarte el límite hasta 105 millones en negativo en periodos de 3 años. El Aston Villa o sea, no tenía margen directamente. No, tenía que vender mucho para por lo menos estar en ese margen de 105 millones. Y el equipo necesitaba una reestructuración porque aunque se quedó a las puertas de una segunda clasificación consecutiva a Champions, iba a Europa League, iba a jugar la segunda competición continental, además como uno de los grandes favoritos. Yo creo que junto con el Real Betis, con el Nottingham Forest, quizá el Oporto, el Olympique de Lyon, el Aston Villa está ahí, top 3 de favoritos a ganar la Europa League y necesitaba fichajes, pero no podía cometerlos. Y al final, pues se ve en el tramo final del periodo estival que hace el Aston Villa, que más allá de los 30 millones que gasta en Ivan Gessan, se dedica a vender y todo lo que trae es muy condicionado. Víctor Lindelof como agente libre, un jugador que ni contaba en el Manchester United. Harvey Elliott cedido con una opción de compra obligatoria para la temporada que viene porque no podían ejecutarla directamente este verano. Y la cesión es Jadon Sancho. Ahí se queda el mercado de Aston Villa. Más allá de Marco Bizot, el segundo portero que llega para dar un poquito de competitividad a la portería con el Dibu. Pero es que el mercado de Aston Villa es muy, muy limitado y apenas tiene margen de maniobra en lo económico. Por eso, porque si no, podía incumplir el fair play financiero de la Premier, esas reglas de sostenibilidad de la liga inglesa, y podría recibir, como le ha ocurrido hace no mucho, sanciones de deducción de puntos, como le pasó al Everton o le pasó al Nottingham Forest. Y con todo eso se suma el mal inicio deportivo también. Al final, pues todo ese run run que había generado el mercado de fichajes, la salida de Monchi y tal, acaba derivando pues en que sobre el césped el equipo no funciona. No marca gol hasta la jornada 5. Las 4 primeras jornadas las pierde y las pierde sin marcar un solo gol. Empata en la cuarta, o sea, perdón, en la quinta jornada. El Vila es 17º, llega a estar 18º incluso. Está en puestos de descenso en las primeras jornadas. Y a partir de ahí, el Aston Villa, o más concretamente, mejor dicho, Unai Emery da con la tecla y el equipo empieza a subir. Y empieza a subir a base de los de siempre. De los Morgan Rogers, de los Ollie Watkins, de los Dibu en días mejores unos que otros. Va poquito a poco remontando y está, pues ahora mismo en la situación en la que está. Claro, vamos un poco al verde, que es lo que nos importa. Fíjate, el Aston Villa de una posible sanción por el fair play financiero, que allí se lo toman de manera muy distinta aquí en Sí, España, desgraciadamente para nosotros. En cuanto al verde, el Aston Villa está haciendo las cosas tremendamente bien. El Aston Villa de Unai Emery, eso hay que recalcarlo, de verdad. sí. Pero claro, todo equipo tiene un punto débil y ahí podemos irnos a una parte del campo que es la defensa en la que también está un español. ¿Es la defensa el punto débil del Aston Villa esta temporada? Al principio era más la delantera, porque le costaba mucho ver portería, porque Ollie Watkins no metía goles y porque las alternativas en ataque, Daniel Malen, Ivan Gessan, el fichaje del que hablábamos, el prácticamente único que puedo hacer invirtiendo dinero, no estaban funcionando, no estaban viendo portería y ahí pues se estaba viendo mermado el Aston Villa.
Y después pasa a ser un poquito más, pues, la defensa, digamos. El que no termina de dar una Emery con la pareja de centrales titularísima, que el Dibu sigue un poquito al principio de temporada la línea de la 24-25. Pues es una muy mala temporada la pasada, el Dibu Martínez, con muchos errores groseros, con muchos fallos que le cuestan goles al Aston Villa. Y empieza también el argentino en esa línea. Se recupera el argentino, se asienta también Mati Cash en el lateral derecho con un buen rendimiento y sobre todo un rendimiento regular. Recupera de lesiones a Consa, a Mins, a Pau Torres. Se establece el central español, el ex del Villarreal, como titular. Está entrando y saliendo Digne, pero acaba estableciéndose Madsen. Y ahora parece que sí tiene una línea defensiva más consagrada, más establecida y más asentada. Pero tuvo un tramo en el que, por lesiones y por bajo rendimiento de algunos futbolistas, le estaba costando pues mantener las porterías a cero, ser fiable defensivamente y pues al final, si no metes muchos goles o no metes ninguno y atrás tampoco eres al máximo por ciento fiable, pues te quedas un poquito en tierra de nadie. Si no gobiernas las áreas, que al final es el ABC del fútbol, si no dominas la propia y Sí, no sí. marcas diferencias y la rival, pues es muy complicado llevarte los 3 puntos. Sí, sí, así es. Y es que al final, cuando entras en una mala dinámica, revertir como lo ha revertido el Aston Villa, la verdad que me parece muy interesante. Claro, Pablo, no sé, bueno, imagino que tú habrás indagado mucho en el Aston Villa. Te quería preguntar un poco por el equipo de trabajo de Unai Emery, porque vemos ahí alguna figura que aquí de primer entrenador en España, como Paco Ayestarán, no le ha ido muy bien, pero parece que ha encontrado en este proyecto que le pusieron, digamos, un folio en blanco para montar el proyecto a su estilo. La verdad que está de momento funcionando muy bien. Es cierto que igual le falta esa guinda del título, que yo creo que este año con la Europa League lo puede lograr, como siga a este ritmo. Claro, te quería Veremos. preguntar. Bueno, claro, ahora que lo pienso, está en la misma competición que el equipo del que tú eres aquí en España. A ver cómo le va a Unai Emery en la Europa League. Yo voy a apoyar siempre a los equipos ingleses que tengan representantes españoles, pero a ver, si hay un equipo español que puede llevarse un título europeo, habrá que apoyarlo también desde España. No, es verdad, el año pasado tuviste ese Betis-Chelsea, no me imagino lo que sería para ti. Bueno, que me enrollo y me voy por las ramas. Claro, te quería preguntar un poco sobre este staff que tiene montado Emery, porque a pesar de todo ha habido movimientos en la dirección deportiva y demás, me acuerdo que cuando llegó también se atisbaba con que podía llegar Mateo Alemán, pero en el banquillo ha movido muy pocas cosas. Entonces, su estilo de trabajo un poco, algo que aquí no sepamos o que aquí en Inglaterra valoren mucho, no sé qué nos puedes decir. Pues sobre todo el equipo de trabajo de Unai Emery había un núcleo muy fuerte, con Unai Emery a la cabeza, Monchi, que ahora fue sustituido por Roberto Olave, el ex director deportivo de la Real Sociedad, y que coincidió con Unai Emery en Almería. Tuvieron una etapa breve juntos cuando Unai Emery, en los inicios de Unai Emery en los banquillos, y Damián Vidagani. Es el otro de los miembros de la direc- no dirección, un poco dirección deportiva, director de fútbol del club. Ese tridente que habían hecho era el gran equipo de trabajo de Unai Emery, tanto en el césped como fuera de él. Hay que sumarle, pues eso, Paco Ayestarán y una serie de miembros del staff. Y la importancia de fichar y dar en la tecla con el sustituto de Monchi, en este caso Roberto Lave, era para seguir manteniendo este tridente, porque Damián Vidagani como CEO, ahora mismo no, es que no quiero equivocarme, pero no recuerdo exactamente el cargo exacto que tiene él en el club, pero es una pieza también muy importante, como te digo, de ese tridente y de ese núcleo de trabajo del equipo de Birmingham. Eso es lo que ha hecho que el equipo se entienda, porque al final tiene que haber, por lo menos así lo noto o lo percibo yo desde fuera, una conexión y un momento muy bueno entre lo que pasa en los despachos a la hora de fichar, a la hora de contratar jugadores, a la hora de darle salidas a unos y a otros, y lo que pasa en el césped, porque al principio de temporada se vio en el Aston Villa, no estaba funcionando, y lo que pasaba en los despachos repercutía en el césped. En este caso, ha vuelto a haber esa conexión, ese equipo de trabajo entre Damián, Unai Emery y Olave, y el equipo está volviendo a funcionar. Entonces, es una clave muy importante. También el hecho de que la propiedad prácticamente le haya dado las llaves y haya puesto el club en manos de Unai Emery,
porque se lo ha ganado, porque, como decíamos, ha llevado el equipo de luchar por el descenso a meterlo en la máxima competición continental después de más de 40 años, que cuando se clasifica hace 2 temporadas el Aston Villa para la Champions no jugaba la Liga de Campeones de hace más de 40 años, y eso lleva a que la propiedad, pues, se abra de par en par y le diga a Unai Emery, esto es tuyo, tú mandas aquí. Siempre trabajando en ese triángulo y en ese tridente. Y así es como están llegando todos estos pseudo semi-éxitos del Aston Villa, que al final es un proyecto en crecimiento y que puede dar, como decía Iker, en un título, que por qué no soñar en Villa Park con ello. Ojalá, ojalá. Oye, a mí sí es verdad que me gustaría. Yo quería preguntarte por un nombre propio que lo has nombrado antes y es el de Oli Watkins. Claro, quizá la gente, ojo aquí, se piensa que es más joven de lo que es, porque tiene 29 años, o sea, tiene una edad que para un Sí, casi futbolista de, 30. de sus características le quedan años, ¿eh? No quiero decir que se tenga que ir ya a Arabia o lo Sí, que sí. sea, pero quizás la gente se piensa que, oye, que Oli Watkins es un chico que lleva unos poquitos años jugando Que está al golf, saliendo ahora. que está saliendo ahora y no es así. Quería preguntarte un poco en qué momento de forma está oye, hacia dónde va. Está haciendo buena temporada, son cinco goles. ¿Qué tal está el bueno de Oli Watkins? Pues ahora ha arrancado, por lo que decía al principio, porque le ha costado ver portería, porque no estaba siendo ni siquiera titular indiscutible como sí le ha ocurrido en temporadas anteriores, porque el Aston Villa que se clasifica a Europa tiene dos piezas para mí fundamentales, que son el Divo en la portería, marcando las diferencias a base de paradas y que lo llevan a ser nombrado, si no recuerdo mal, el mejor portero del mundo en Ujú. su momento. 2 años seguidos, También sí. junto con el Mundial, cuando gana el Mundial con Argentina. Y Oli Watkins arriba. Era una máquina de hacer goles, porque es un muy buen delantero, lo cual le llevó no solo a ser internacional con Inglaterra, más que ser internacional, a sentarse en las convocatorias de la selección absoluta de Inglaterra, sino también a ser uno de los delanteros más reputados del país y a estar muy cerca de fichar por el Arsenal. El invierno pasado, cuando el Aston Villa acaba vendiendo a John Durant por más de 90 millones al fútbol saudí, si no llega a salir John Durant, el que habría salido habría sido Oli Watkins. El Arsenal estaba dispuesto a pagar, si no recuerdo mal, eran más de 60 millones de libras por él, porque necesitaba un delantero, porque el Arsenal volvía a estar desesperado en el ataque, con la cantidad de lesiones que estaba teniendo, con lo que pasó con Kai Havertz en Dubái, con Gabriel Jesús rompiéndose la rodilla en enero. Y el Arsenal estuvo muy cerca de pagarlo. Lo que pasa es que el Aston Villa no iba a vender, aunque le dieran casi 200 millones entre los dos, a sus dos delanteros, porque se quedaba sin referencias ofensivas. Y ahí Oli Watkins estuvo a punto de ser una venta muy, muy, muy cara en el Aston Villa, porque así se lo había ganado. El Chelsea también se interesó por él. Lo que decía, el Arsenal ofertó una barbaridad, una millonada increíble. Y es porque se lo había ganado a base de goles, a base de rendimiento. Es un delantero que a mí me gusta mucho por sus movimientos, por cómo combina, por su capacidad rematadora, por su definición, pero que había empezado la temporada mal. No estaba fino, no estaba acertado de cara a portería. ¿Qué pasa? Que entre el intervencionismo de Unai Emery y las ganas de reivindicarse de Oli Watkins, sale como suplente contra el Chelsea, minuto 63, marca el primero, minuto 84-85, marca el segundo y remonta a Aston Villa en Stamford Bridge con un doblete de Oli Watkins. Esas son las cosas que yo creo que te cambian el punto de forma de un futbolista. O sea, a partir de ahora Oli Watkins, después de un doblete en Stamford Bridge, con el que puede volver a la titularidad, a sentarse otra vez como el 9 indiscutible de Unai Emery en el Aston Villa, pues ahí va a crecer. Sobre todo también pensando de cara al Mundial del próximo verano, en el que va a tener mucha competencia, porque Dominic Calvert-Lewin se está hinchando a meter goles ahora en el Leeds United. Tiene que apretar un poquito Watkins para no quedarse fuera de la lista de Thomas Tuchel. Y el Aston Villa lo necesita para luchar por la Premier si va a seguir hasta el final, para clasificarse o para llegar a las rondas finales de la Europa League. Y ahí Oli Watkins está yendo de menos a más, podríamos decir. Ujú. Es verdad, ¿eh? Y ahora que lo estoy pensando y tengo aquí delante las cifras de Oli Watkins desde que llegó Unai Emery, es que las 3 temporadas, bueno, 2 y media que había estado Emery antes de esta, Oli Watkins sumó 16, 27 y 17 goles. O sea que son cifras que la verdad que espectaculares y de hecho Una me suena barbaridad. mucho de haber leído cuando Emery llegó a Villa Park.
como que potenció mucho a Oli Watkins. Y quizás, o sea, Sí. una de las virtudes de Unai Emery es sobre todo ser capaz de potenciar a delanteros que quizás no están por su mejor momento. Lo hemos visto en algún otro equipo a lo largo de su carrera. Me viene ahora a la cabeza Gameiro, por ejemplo, en el Sevilla. Lo ha hecho con muchos nombres, que es capaz de potenciar delanteros y con Watkins la verdad que lo está logrando y esperemos que esta temporada también, la verdad. Sí, y además que y lo hace mucho con los delanteros. Si no recuerdo mal, la temporada pasada escribí algo para el diario A sobre ellos, sobre la capacidad que tiene Emery para convertir a los delanteros en estrella. Con Carlos Vaca también pasó Sí. en el Sevilla, se convirtió. Y después, cuando esos delanteros se iban de los equipos o dejaban de jugar a las órdenes de Unai Emery, bajaban muchísimo su rendimiento. Mira el caso de John Durán, parecía uno de los mayores talentos que había salido, un delantero colombiano jovencísimo que tenía un potencial increíble y se nos ha perdido un poco en cuanto se ha ido al fútbol saudí a ganar dinero. Y aparte de los delanteros, la capacidad que tiene, bueno, aparte del intervencionismo propio, como pasó en el partido contra el Chelsea, de Unai Emery para cambiar los partidos a base de sustituciones y de cambios tácticos, que lo decía el propio Watkins, después de marcar el doblete contra el Chelsea, decía que es un genio táctico Unai Emery, que cuando le da entrada le da dos o tres instrucciones y cambia el sistema para darle la vuelta a la propuesta que estaba planteando Maresca con los Blues y ahí cambia el partido absolutamente por completo. También es capaz de potenciar a otros jugadores que quizá en otros equipos estaban pasando más desapercibidos, pero a sus órdenes acaban convirtiéndose prácticamente en estrellas. El Dibu, su nivel máximo lo alcanza con Unai Emery. Ahora estamos viendo que junto con Palmer y con Foden, el gran rival, por así decirlo, o la gran competencia con Bellingham para la mediapunta de Inglaterra, es Morgan Rogers, un jugador que hasta hace nada estaba en el Middlesbrough, en segunda división inglesa, haciendo buenas actuaciones, pero ahora mismo es una de las estrellas de la Premier League. Otros jugadores como Boubacar Kamara, como Yuri Tillemans. Yuri Tillemans acaba la temporada pasada, mitad de la hace 2 temporadas y la temporada pasada, como uno de los mejores centrocampistas y mejores mediapuntas de toda la Premier League. Jugadores que quizá en otros contextos rendían diferente o estaban un pasito, un escalón por debajo de sus mejores versiones y con Unai Emery se disparan y se catapulta su rendimiento. Pablo, te voy a hacer una pregunta directa. Bueno, he visto en Twitter, Sorpréndeme. he visto en Twitter una captura de los seis, los seis primeros en la Premier, que podemos ver Sí. bueno, ya un poco a todos los Big Six, un poco ahí metidos por fin, después de que, oye, un tiempo un poco el Manchester United mal, el Chelsea mal, pues bueno, parece ser que ya miras la clasificación de la Premier y están todos ahí un poco metidos, pero claro, se cuela ahí el Aston Villa, que está solo a 3 puntos del líder. Varios años ya rozando ahí un poco esa zona. Es muy difícil, evidentemente, pero ¿crees que existe la posibilidad de que, no sé si este año o el siguiente, el Aston Villa pueda pelear una Premier? Todo va a depender, yo creo, de si mejora la situación económica, porque al final los equipos que están ganando la Premier son los que tienen, aparte de los miembros del Big Six, son equipos que tienen detrás grandes inversiones. No solo que estén gastando millonadas, también el Manchester City gasta mucho, pero también está vendiendo bien. El Arsenal también ha dado salida a jugadores. El Liverpool ha gastado 500 millones este verano, pero también hay que ver las ventas de Luis Díaz, la venta de Darwin Núñez. O sea, están más o menos equiparando las cuentas. El Aston Villa no, ahí tiene un problema, un déficit, que es que no puede competir de tú a tú con Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, United incluso, porque no está pudiendo fichar a lo que quiere o por lo menos lo que necesita Unai Emery. Si Unai Emery tuviera una lista de la compra y dijera, pues necesito esto, esto y esto, como mucho le pueden dar una cosa o dos y dando salida a otros tantos jugadores importantes. Entonces, si el Aston Villa es capaz de revertir esos problemas económicos, de ahora con la nueva reglamentación que va a haber en la Premier League a partir de la 26-27 en cuanto al fair play financiero, si ahí en ese caso el Aston Villa es capaz de pues mejorar las cuentas y que no le salgan los números rojos, ahí veremos una posibilidad de, de que los villanos puedan luchar, que puedan meterse, convertirse esto en un Big Eight, además del Big Six, que se añadan ahí el Villa y el Newcastle, que por inyección económica, por potencial, también por plantilla, porque tiene varios jugadores importantes,
yo creo que está ahí metido y esta temporada, sobre todo fuera de casa, le está yendo muy mal y por eso se ha caído un poquito ahora mismo de la lucha por los puestos de Champions. Pero hasta ahora está jugando la máxima competición continental y tiene posibilidad de meterse en el top 8, el Newcastle, el equipo de St. James's Park, y ahí también está metido el Aston Villa. Entonces, la diferencia entre el Aston Villa y el resto, entre esos 7, está siendo la inversión. Si es capaz el Aston Villa, como te decía, de mejorar en cuanto a conseguir una serie de ventas que le den un poquito más de holgura a la hora de invertir y el equipo de Unai Emery pueda permitirse fichar a jugadores importantes y no tener que dar salida a sus estrellas, es decir, que para fichar a un delantero top o a un central top no tengan que vender a Morgan Rogers, si eso lo consigue hacer el Aston Villa, pues ahí yo creo que es donde estará el punto diferencial entre luchar por la Premier League o que tu objetivo máximo sea luchar por clasificarte a Champions. Ujú. No, no, y esto que dices de la Champions, me acabo de acordar ahora que al final el Aston Villa es campeón de Europa también, que claro, como fue hace tanto Claro. tiempo, no, muchos bueno, nosotros evidentemente no habíamos nacido, pero bueno, quienes somos así un poco más, Nos coge más muy lejos, frikis lo nos coge muy sabemos. lejos. Claro, por eso. Claro, antes de que Dante haga una última pregunta sobre Birmingham y demás, yo te quería preguntar, claro, este año quizás podemos decir que esta plantilla puede ser algo peor que el año pasado por lo que has comentado del mercado de fichajes, pero en Sí. cambio la competitividad, visto sobre todo las últimas semanas, ¿le ves quizás a este equipo que sea un poco más competitivo que el año pasado? Porque es cierto que el año pasado yo creo que por culpa del mercado invernal ahí pues se le notó un poco más débil o igual en las eliminatorias de Champions o igual fue sensación mía, ¿eh? Pero que este año competitivamente quizás se ve que ha dado un paso hacia adelante. No sé si es el equipo como tal competitivo o que Unai Emery es tan buen entrenador que con lo que tiene está potenciando esas piezas. Es decir, contra el Chelsea, por ejemplo, el caso más reciente, el equipo no estaba funcionando. La primera parte es muy, muy mala. El Chelsea podría haber metido 3 4 goles perfectamente a la Aston Villa. Y lo que hace Emery, aparte de dar entrada a Oli Watkins, es vamos a crear superioridad en el centro del campo y a la hora de atacar, con las piezas que tiene, con las mismas con las que no estaba ofreciendo un buen rendimiento. Mete a Jadon Sancho en una banda, a Morgan Rogers lo saca de la media punta y lo mete en la otra banda, y pone a Yuri Tillemans de media punta. Así lo explicó el propio Oli Watkins después del partido. Y ahí el Aston Villa se crece y acaba encerrando y embotellando al Chelsea y siendo el dominador y el claro superior del equipo superior del partido y acaba llevándose los 3 puntos. Ahí no sé si veo una competitividad propia del equipo o que Emery está sabiendo tocar las teclas y las piezas y mover las piezas adecuadas. Al final lo hemos visto con mil y un entrenadores, lo hemos visto con Andoni Iraola en el Bournemouth también, lo estamos viendo en el Brentford, primero con Thomas Frank y ahora con Keith Andrews. En el caso de la Aston Villa, en un nivel superior, en un equipo que lucha por Europa y que está metido en competiciones europeas. Equipos que, digamos, en comparación con sus rivales, están limitados y que, como tienen muy buenos entrenadores en los banquillos, lo que hacen es potenciar los pocos, que se me entienda poco, porque, claro, el aficionado al fútbol español que diga, joder, pocos recursos son Morgan Rogers, Oli Watkins, Yuri Tillemans, Pau Torres, Henry Konsa. Por eso digo, entre comillas, y comparándolos con los rivales de la Premier. Pero esos pocos recursos con los que tiene, un poco me tengo que apañar con esto y tiro con esto porque en realidad son piezas de bastante calidad, aunque sean menos, o sea, o no tenga tal disposición o tal gama de opciones como mis rivales. Entonces, no sé si es la competitiva, porque como te digo, al principio de temporada, Jadon Sancho no estaba jugando, Harvey Elliott, que era uno de los pocos fichajes que han hecho, sigue sin entrar en el equipo y se hablaba incluso de que podía romperse la cesión y esa opción de compra en este mismo mercado invernal. Yo sigo pensando que tiene bastante más parte de culpa el propio Unai Emery, el que ha sabido otra vez eh, impulsar a sus jugadores. Ahora, justamente que me lo preguntas, estoy recordando una rueda de prensa de Unai Emery después de una derrota importante que tienen los Villans, que dice que este no es mi equipo. Un poco un enfado bastante importante. Yo no había visto unas declaraciones así tan contundentes de Emery en mucho tiempo. Dice, este no es mi equipo. No hay intensidad, no hay lucha. Dice, podemos perder, podemos encajar goles, pero por lo menos que la gente corra, que haya intensidad, que haya presión. Y decía que no reconocía. Cuando veía a sus jugadores decía que no los reconocía. Y a partir de ahí hay un punto de inflexión importante porque consigue recuperar
esa, pues convicción en el proyecto de su plantilla, hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Que tenía aquí apuntados los datos y los comento porque es que me parece una auténtica barbaridad. De los últimos 14 partidos de Premier ha ganado 13, que son 39 puntos. De los últimos 19 partidos entre todas las competiciones ha ganado 17. Aparte de esa racha de 11 victorias consecutivas que tiene ya entre todas las competiciones. Y veía un último dato también, que de los últimos 8 partidos de Premier que ha jugado el Aston Villa, en comparación con las 5 grandes ligas, ha ganado los 8, 24 puntos, y solo el Barça le iguala en comparación con las 5 Madre grandes mía. ligas. O sea, es de los últimos 8 partidos, de los últimos 2 meses, mes y medio, el mejor equipo de las 5 grandes ligas empatado con el Fútbol Club Barcelona. O sea que estamos hablando de que el Aston Villa ha pegado un remontadón gracias a ese punto de inflexión que da una Emery de decir, no me está gustando lo que veo, aquí hay que cambiar cosas, hay que recuperar la intensidad, la competitividad, la intensidad, el ritmo y esa condición en el plan y en el proyecto, y a partir de ahí pues vemos al Villa como candidato a la Premier. Cerramos este tema del Aston Villa. Ojo, recalcar Aston Villa de Unai Emery. Emery. Sí, en grande, para que la gente de aquí de España por fin bueno, le valoremos como se merece. Lo comenté al principio del vídeo, Pablo. Hace un mes justo viajé hasta Inglaterra y Sí, tuve la fortuna lo vi. de ver dos partidos, de un West Ham Liverpool en Londres y de estar en Birmingham un día, conocer la ciudad y ver un Birmingham Watford. Quería preguntarte un poco, lo primero, si has estado en Birmingham, porque, No, pues, no he tenido todavía la suerte de ir. bueno, deja mucho que desear. Claro, la suerte, por eso te digo, no he tenido la suerte de ir a ver fútbol, no a Exacto, ver exacto. Birmingham. O Ahí sea, quería ir porque, bueno, lo de la ciudad te lo puedes ahorrar. Si quieres ir al por Villa eso. Park o al San Andrews Stadium, Un poco perfectamente. como Manchester, ¿no, Dan? Que Efectivamente, para ver efectivamente. fútbol. El problema es que yo fui a Manchester y no fui a ningún campo de fútbol, Ah, vale. porque bueno, ya convencí bueno, con los que viajé para estar 2 días del viaje viendo fútbol, pues el día que sobraba me dijeron, bueno, cosas que Ah, pasan. no pudo ser, no pudo No ser. pudo, no pudo ser. Afortunadamente este año tenemos un Sunderland Newcastle por fin, bueno, es un partidazo bueno, ojalá vivir en directo. Hace muchos años que no se juega el Aston Villa Birmingham. ¿Cómo se vive el fútbol en Birmingham? Hay ciudades en Inglaterra más futboleras que otras. Bueno, en el vídeo, que por cierto, Iker, haz lo tuyo, aquí o aquí, no sé dónde Ahí, aparecerá ahí, encima tuyo. el vídeo de Londres, de mi viaje a Londres. Ya comenté que, bueno, me decepcionó un poquito, ¿no? Esa parte de ver un partido en el London Stadium, que sí es verdad que no es el mejor estadio para ir a ver la Premier. Claro, diría que es el peor. Es el peor estadio para vivir realmente la Premier. O sea, yo aquí Diría que es el peor. lo confirmo y lo corroboro. Pero claro, luego fui a Birmingham y flipé. Me encantó ver un partido de la Champions y ver un partido del Birmingham. Birmingham es una ciudad futbolera. ¿Cómo es el derbi allí? Que bueno, que hace muchos años que no se juega. La gran diferencia o lo que yo más reivindico del fútbol inglés en comparación siempre con el fútbol español, que es precisamente lo que a mí me encandiló y me enamoró del fútbol inglés. Yo soy friki del fútbol inglés hace mucho Mm, tiempo. Como yo siempre digo, yo hubo un momento en mi vida en el que dejé de verlos, pues al final yo he visto fútbol español, soy español, he visto fútbol español toda mi vida, pero llegó un momento que dejé de ver los Atlético de Madrid y Valencia para mm, empezar a ver los Crystal Palace Everton, porque había algo que a mí me llamaba más la atención de mm, los segundos. Y eso fue, yo creo, que el sentimiento de pertenencia. mm. En Londres hay 1000 equipos y hay aficionados de todos los equipos. Yo vivo en el barrio del Millwall y hay mucha gente que va todos los sábados, domingos a ver al Millwall. En Londres hay 9 millones de personas, o sea, hay aficionados para cada club a reventar. O sea, Sí. sobran aficionados para todos los clubes que hay en Y será Londres. por clubs en Pero es Londres. que, exactamente, o sea, los hay para todos. O sea, con 9 millones de habitantes en la ciudad de Londres hay aficionados para todos los clubes sin problema. ¿Qué pasa? Que sales de Londres, que es la ciudad, pues, por antonomasia, junto con, pues, Manchester y Liverpool, obviamente. Pero es que las ciudades más grandes de Inglaterra después de Londres, si no recuerdo mal ahora mismo, pero creo que está ahí, no voy a hacer el ranking porque no tengo los datos exactos,
son Newcastle y Birmingham. Te diría que Birmingham es incluso segunda o tercera ciudad más grande de Londres. La diferencia con España es que sales de Madrid y Barcelona y parece que Sevilla, Valencia, Zaragoza, la comunidad entera de Galicia, parece que no tienen equipos de fútbol. Y hay miles y millones de habitantes en esas comunidades y en esas ciudades, Mm. pero pierden un poquito el cartel. En Inglaterra no. En Inglaterra la idea, y incluso en los medios de comunicación, ¿cómo no se le va a dar bombo a los equipos de Birmingham si hay millones de habitantes en esas ciudades? Y son, por potencial, son iguales que casi que Londres, iguales que Manchester, iguales que Liverpool. Lo mismo pasa con Newcastle. Entonces, son al final equipos que tienen mucho cartel y que acaparan mucha información en los medios Mm. y de los que se habla mucho y que al final tienen mucha importancia en la historia del fútbol inglés, porque no se entiende el fútbol inglés sin el Newcastle, sin el Aston Villa, sin el Nottingham Forest, sin el Sí. Sunderland, sin el Leeds United, porque tienen mucha masa social detrás de los equipos. ¿Qué le pasa al Sevilla? Le pasa al Real Betis, le pasa al Valencia, pero parece que son un poquito de menos porque no son Barça ni Madrid. Aquí no. Aquí en Inglaterra, el aficionado del Aston Villa no es menos que el aficionado del Arsenal. La masa social que tiene el Aston Villa mueve como para que se le considere como un importante. Siempre y cuando salvando las distancias de que el Liverpool tiene una Sí, cantidad de sí. títulos impresionante, el Manchester United más de lo mismo, y que no es lo mismo que el Birmingham City en cuanto a historia, por ejemplo. Pero ahí el sentimiento de pertenencia que tiene toda esa masa social en torno a los equipos hace que no se vaya a perder el cartel o el foco en torno a esos clubes. Y ahí te da, pues, esas rivalidades tan intensas y esas rivalidades tan también históricas de hace muchos años de equipos de la misma ciudad, muchos casos que no se pueden ni ver, porque tú mismo has mencionado el derby entre el Sunderland y el Newcastle, que para mí es para mí el derby más caliente que hay en Inglaterra, el más apasionado y el que más rivalidad despierta, más incluso que los Arsenal Tottenham, los North London Derby, más que los derbis de Manchester. Es el Tiny Wear es el derby para mí más caliente. Y ahí, obviamente, la diferencia de divisiones entre el Aston Villa y el Birmingham City es importante. El hecho de llevar tanto tiempo separados por tantas categorías, porque ha llegado a estar también el Birmingham City en League One durante bastantes años, pierde un poquito ese choque de equipos y de rivalidad, pero no deja de ser algo que está ahí en la mente de los aficionados y que con la proyección, me imagino que lo visteis, del nuevo estadio del Birmingham City Es- que está detrás Jude Bellingham, la propiedad del club con Tom Brady a la cabeza, que es uno de los copropietarios del Birmingham City y quiere montar un estadio que aquello no sé ni cómo definirlo, no sé cuánto, es más de una 2.000 locura. millones de libras que se iban a gastar en crear uno de los estadios más bestias del fútbol en general, ya no solo de Inglaterra, sino de Europa también. Pues te dice lo que quiere conseguir este Birmingham City, que es acercarse a su rival acérrimo, al rival de la ciudad, que hace tantos años le está pasando por encima y que ahora encima, por si no fuera suficiente, está impulsándose y consagrándose como uno de los mejores equipos del país. O sea que los aficionados del Birmingham City, tú, Dan, que lo viste de cerca, tendrían que estar arañándose la cara con lo que está haciendo Unai Emery, vaya. Sí, 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 doy fe de ello, ¿eh? Lo comento en el vídeo que, oye, unos aficionados muy suyos, muy del Birmingham y que esa anécdota curiosa de hacerme una foto fuera del campo y tú quién eres, tú no tienes la camiseta del Birmingham, fuera de aquí. Entonces, bueno, cosas curiosas que pasan, oye, y que también es bueno, ¿no? Que la gente esté con su equipo ahí a tope, Iker. Sí, mira, Pablo, te confirmo, lo has comentado antes, Birmingham es la segunda ciudad más poblada de Reino Unido, con 1,1 millones de habitantes. Yo no sabía que tenía Sí. tantos habitantes la ciudad, me he quedado un poco anonadado, la verdad. Pues Pablo, con esto cerramos el vídeo. La verdad que es un gusto siempre hablar contigo y este vídeo de Aston Villa espero que a la gente le guste mucho, así que te agradecemos mucho este paso por el enganche. Un placer, como siempre, pasarme por aquí. Desearos felices fiestas nuevamente y aprovechar pues para deciros que cuando paséis otra vez por Londres, ojalá recibiros por allí y que disfrutéis de un mejor partido por lo menos de un mejor estadio que el London Stadium, que en Inglaterra los hay, por lo menos en Londres los hay bastante mejores y con mejor ambiente. Y aprovecho también, ya como último apunte,
que para alguien que quiera vivir el fútbol inglés a tope, que le guste el hecho de ver fútbol, que quizá lo mejor que puede hacer es olvidarse de la Premier, irse a League One, League Two y ver fútbol de barro con una cerveza en la grada y Sí, y sí, ahí sí, sí que va a sí. disfrutar de lo que es el fútbol de verdad. Totalmente, totalmente. La reflexión final del vídeo, precisamente, digo eso, que hay mucho más fútbol que la Premier, igual que en España hay mucho más fútbol que la primera división. Pues nada, el próximo viaje, Iker, nos vamos tú y yo a Londres, le damos un toque a Pablo y nos vamos de cañas a ver un partido, bueno, de cañas no, de pintas o como De se pintas, llama, de de pintas, pintas, efectivamente, a ver un partido de la tercera, cuarta o décima división, me da igual. Sí, sí, lo que haga falta. la verdad que estaría guay. Pues nada, como os comentamos siempre, seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle a like, a la campanita, al vídeo, suscribiros, que queremos seguir creciendo en esta comunidad del enganche, que poco a poco la verdad que vamos sumando mucho apoyo y la verdad que nos gusta mucho, ¿eh? Y también ir dándonos ideas para siguientes vídeos, porque oye, al final aquí tocamos un poco todos los palos, pero cualquier cosa que nos propongáis es bienvenida. Y también si queréis alguna pregunta para hacer un Q&A próximamente, también os lo agradecemos. Así que poco más que añadir y nos vemos en la siguiente entrega. Un abrazo a todos. Adiós.